Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente juntos. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. También sean bienvenidos los hermanos que están en casa, esperando que dispongan también este tiempo para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por su inmensa misericordia, porque usted extiende su misericordia hacia nosotros, Padre, y es por eso que estamos aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana y podemos disfrutar de ellas, Padre. En esta hora, Señor, queremos poner este tiempo en sus manos. Que sea usted dirigiéndonos, enseñándonos por medio de su Espíritu Santo, Señor. Que hoy podamos ver, Señor, la grandeza, Señor, que usted nos ha dado a través de esa salvación tan grande. Gracias, Padre, permita que en esta hora su palabra esté escudriñando nuestros corazones y que aún, Señor, pueda estar atravesando cualquier corazón duro que hubiera en este momento, Señor. Permita, Señor, que el Espíritu Santo esté moviendo, Señor, aún el corazón más duro para que su palabra pueda ser recibida. Gracias le damos, oh Dios. Todo lo dejamos en sus manos y sabemos que su palabra tiene la autoridad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos meditando o comenzamos a meditar el libro de Hechos, ¿verdad? Hay varios hermanos que están estudiando el libro de Hechos, unos con el pastor Lee, otros en la escuela bíblica. Entonces yo creo que ya conocemos o estamos conociendo muy bien el libro de Hechos, pero también sé que algunos hermanos, pues puede ser la primera vez o no están muy familiarizados con este libro, ¿verdad? Pero el tema de hoy se llama "Te fijas en lo que no tienes y te olvidas de lo que tienes". Esto es verdad, hermanos. Esto salió porque escuché una frase de un predicador muy famoso, Spurgeon, no sé si ustedes lo han escuchado, pero él dijo algo acerca de una ancianita, una persona, y quiero comenzar con esto. Dice que había una ancianita y que esta ancianita solamente tenía un pedazo de pan y un vaso de agua. Y entonces ella elevó sus manos, y cuando ella elevó sus manos para dar gracias, ella dijo: Señor, todo esto y aparte Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos y realmente olvidamos lo que tenemos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos y vamos a ir viendo 5 cosas en el libro de Hechos, hermanos, de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a ver lo que es el reino, lo que es el rey o quién es el rey. Vamos a ver también la palabra, la importancia de las Escrituras, la importancia del poder del Espíritu Santo y la importancia de la oración. Son 5 cosas que Dios nos ha dado. Y lo vamos a ver, hermanos, muy rápidamente, que después yo creo que los hermanos que también compartan aquí algún tema de eso lo puede profundizar mucho más, porque realmente no da tiempo, hermanos. Y vamos a iniciar ahí en el verso 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Aquí está hablando realmente a quien escribió Lucas fue el que escribió Hechos y el libro
de Lucas, ¿sí? Algo que quiero que aquí veamos es por qué estoy diciendo esto. Mire, dice en el primer tratado, Teófilo, ¿verdad? ¿Qué le dijo en el primer tratado? O sea, este no es el primer tratado. Este ya sería como el segundo tratado o la segunda parte del libro de Lucas. Dice que le enseñó todas las cosas, o sea, ahí en ese tratado habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y para confirmar esto, hermanos, yo quiero que vayamos a Lucas. Lucas 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Voy a leer desde el verso 3. Dice, me ha parecido también a mí, está diciendo Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas, ¿qué hizo, hermanos? Dice que investigó, ¿sí? Diligentemente. ¿Para qué? Para que Teófilo conociera bien la palabra de Dios. Algo que él ya había sido instruido. No está diciendo que no había sido instruido. Dice, en las cuales tú ya has sido instruido. Pero ¿qué quería Lucas? Que conociera bien, en orden, cómo habían sucedido las cosas. No se sabe si Teófilo era una persona exactamente o solamente Lucas lo está mencionando como un grupo de personas, pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que todos somos Teófilos. Tal vez no es un nombre muy agraciado, pero su significado es muy importante. Significa amado por Dios. Y creo que todos somos amados por Dios, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo ahí Lucas? Que le había enseñado en este primer tratado, o sea, aquí en el libro de Lucas, las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. Entonces yo quiero que vayamos aquí al capítulo 4 de Lucas para que veamos qué era lo que hacía Jesús. 4:43. Dice así, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, Jesús vino a anunciar el evangelio del reino de Dios. Entonces nos dice que todo el libro de Lucas, ¿qué va a estar anunciando Jesús? El reino de Dios. ¿Vamos a Hechos, hermanos? 1:3. Dice así, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, el libro de Hechos es la segunda parte del libro de Lucas. Y el libro de Hechos, ¿de qué nos va a estar hablando? Esos 40 días dice que Jesús les habló acerca del reino de Dios. Y vamos al capítulo 28 de Hechos. Mire lo que estaba haciendo Pablo cuando él llegó a Roma. Él, después de que llegó a Roma, él estaba preso. Y voy a leer el verso 30 y 31 del capítulo 28. Dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí.
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Vemos nuevamente qué hacía Pablo. Predicaba el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios para la vida del cristiano es muy importante. Es muy importante entender este concepto. Que para entender esto, hermanos, se necesita mucho tiempo. O sea, lo podemos explicar de una manera rápida, pero en realidad toda la Biblia nos habla acerca de ese reino de Dios, desde el libro de Génesis. Y esto es importante para el cristiano. Que cuando la Biblia, algo que quiero aquí así dar a conocer es que cuando la Biblia nos habla de reino de Dios, no está hablando de un lugar donde nosotros vamos a ir. Porque muchas veces escuchamos esta palabra de reino de Dios y pensamos que es un lugar donde vamos a ir. Y con esto no estoy diciendo que sí vamos a ir al lugar donde está Dios. Sí vamos a ir. Pero la Biblia, cuando habla de reino de Dios, habla que ese reino se ha acercado. O sea, el reino viene a nosotros, no nosotros vamos a ir al reino. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que Dios nos está invitando a entrar a su reino. No cuando muramos, sino ahora, en este tiempo. Se nos ha invitado a entrar a un nuevo reino. No al reino de Satanás, donde antes permanecíamos, sino ahora un nuevo reino. Pero vamos a leer ese mismo versículo. Hay algo más aquí, hermanos. Dice otra vez el 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hermanos, Jesús pasó 40 días después de que resucitó. ¿Para qué, hermanos? Dándole pruebas a sus discípulos que Él había resucitado. Porque no pensemos que para ellos fue tan fácil que lo vieron y aceptaron. No fue así, hermanos. No fue de esta manera. La Biblia nos dice que de gozo ni podían creer. No, también la Biblia nos habla de un Tomás que dijo que hasta que él no lo viera y aún metiera el dedo en su costado y aún tocara sus heridas, él creería. Pero hay algo más. Vamos aquí a Juan, que es el libro que está atrásito de Hechos, hermanos, en el último verso, en el último capítulo, perdón. Capítulo 21. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, o sea, otra vez está diciendo, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Pero qué estaban haciendo, hermanos? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a la barca aquella noche. No pescaron nada. Hermanos, ¿qué están haciendo los discípulos? Ellos habían regresado a lo que ellos hacían antes, cuando Jesús ya había resucitado. Usted después lee toda la historia, pero dice el verso 12: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Sí vemos, hermanos? Cómo Jesús les estaba dando pruebas de que Él había resucitado. Pero ellos no creían. ¿Pero qué hizo que ellos creyeran? Esto nos lo dice el libro de Lucas, capítulo 24, hermanos. Vamos ahí. Lucas 24, no sé si usted sepa la historia de dos discípulos más que iban de camino a Emaús. Y ellos iban platicando la historia que había acontecido con Jesús, cómo Él había sido muerto y realmente estaban platicando de esta historia, pero solamente vamos a leer algunos versos. Después usted también lee toda la historia. Dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire esto es muy importante, hermanos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Voy a seguir leyendo el verso 32. Dice: y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hermano, ¿qué les hizo creer? ¿Qué les hizo creer? Ya Jesús les había mostrado tal vez milagros, señales, o les había enseñado: aquí estoy. Se había mostrado a ellos, pero ellos dudaban. Sin embargo, cuando les abrió las escrituras y dice que comenzó desde Moisés hasta los profetas, ¿qué dice? Ellos creyeron. Ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba las escrituras? Hermanos, veamos la importancia de las escrituras, de la palabra de Dios. Vamos a Hechos 17, algo que hace Pablo también. Hechos 17, verso 2 al 4. Dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿No está abriendo nuevamente las escrituras y les está anunciando acerca de Jesús? Hermanos, cuando la Biblia habla de las escrituras,
se refiere al Antiguo Testamento. No se refiere al Nuevo. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Nuevo aún no estaba. Entonces veamos la importancia que es para nosotros también el Antiguo Testamento. Es nuestra base. Es donde se basó todos los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. 28, capítulo 28 por último. 28, 23. Dice, y habiéndole señalado un día, está diciendo Pablo que le señaló un día para que vinieran los judíos a hablar con él. Dice, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vemos que se refiere al Antiguo Testamento. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿cómo tomamos nosotros cada que nos acercamos a las Escrituras? Cada que vamos a las Escrituras, cada que alguien se para y predica las Escrituras, ¿cómo nosotros le damos esa importancia? Como una palabra que tiene poder para transformar, para convencer. O realmente muchas veces tomamos en poco. Veamos la importancia que tiene, hermanos, que cada uno de nosotros se acerque a las Escrituras. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cuál era el mensaje o el centro del mensaje de esas Escrituras? ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? ¿De quién hablaba? De Jesús. De Jesús, de la muerte y resurrección. Pero junto a eso, ¿qué más, hermanos? El reino de Dios. Predicaba el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando Jesús muere y resucita, Él fue llevado al cielo. Cuando Él fue llevado a los cielos, hermanos, Él nos deja una puerta abierta donde nosotros ahora podemos entrar al reino de Dios. Pero a su vez está diciendo, yo soy el rey de ese reino. Yo soy el rey. Vamos a Mateo 28, 18. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él resucitó? Les dijo así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el rey. A mí se me ha dado toda autoridad, toda potestad de los cielos y de la tierra. Entonces, hermanos, vayamos viendo qué es lo que nosotros tenemos en Dios. Tenemos un reino, tenemos un rey, pero también tenemos las Escrituras. Pero no solo esto, hermanos. Vamos al verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué más
está diciendo la Biblia. Vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Testigos. Hermanos, vamos a ver qué es el poder que nos da el Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de poder, pensamos en todos los milagros o las manifestaciones que vemos. Eso es parte, pero no se queda ahí, hermanos. No se queda ahí. Es algo mucho más importante. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque esta promesa no solo fue para los discípulos, ¿o sí? ¿O también para nosotros? También para nosotros. Y si nosotros nada más lo dejamos o comparamos el poder del Espíritu Santo con manifestaciones o con hacer milagros, hermanos, yo les pregunto, cuando ustedes van a compartir, ¿cuántos cojos han levantado? ¿Cuántos enfermos han sanado? ¿O eso se ve aún muy, ¿cómo se puede decir? En nuestro diario vivir, ¿lo vemos que pasa constantemente? No. Entonces, no se refiere al poder como de una manifestación, un milagro. Estoy diciendo, es parte de, pero no lo podemos dejar ahí. Hay algo mucho más. Y para explicar esto yo voy a ir a 1 Corintios, hermanos, aunque sé que aquí hay muchos ejemplos en el mismo libro de Hechos que después ustedes van a meditar. Yo quiero ver 1 Corintios 4, versículo 11. Mire lo que dice, esto lo está diciendo Pablo. Dice así: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, ¿cómo está actuando el poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo en estos versos? ¿Cómo está actuando, hermanos? Mire lo que dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hermanos, porque Pablo está pasando todas estas circunstancias, Pablo dijo, ¿ya no quiero seguir a Cristo? No, hermanos, no. Y después, mire qué más dice: nos difaman, el verso 13, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, ¿qué puede ser o qué puede ser el mundo en contra de Pablo? Si ya fue, ya pasó hambre, ya pasó sed, ya pasó desnudez, ya fue abofeteado. Es más, dice, ya nos fatigamos trabajando. Dice, con nuestras propias manos nos maldicen, pero nosotros bendecimos. ¿Qué puede ser el mundo en contra de Pablo? Y aparte dice, padecemos persecución y lo soportamos. O sea, Pablo está soportando todas
estas cosas que le está sucediendo. ¿Por qué, hermanos? Por el poder del Espíritu Santo que está en él. Hermanos, el mundo ya no puede hacer nada en contra de Pablo. Lo voy a explicar de esta manera, tal vez no es un ejemplo adecuado, pero para que lo podamos entender lo voy a explicar así. Perdón por este ejemplo que voy a poner. Hermanos, no sé si ustedes han escuchado una mamá que tiene un hijo que es muy necio y que tal vez esta mamá ya le pegó, ya le habló de una manera, ya lo castigó de otra manera y el niño no entiende. No sé si usted ha visto este tipo de personas, este tipo de niños que dice que aunque le pegue, parece que hasta se ríe de la mamá. O sea, que dice la mamá, es que ya no le duele. Es que ya no, le hago una cosa, lo castigo de una manera, lo castigo de otra y no entiende. ¿Ha escuchado esto? Creo que sí, ¿no? Todos hemos escuchado algo así. Hermanos, hagamos de cuenta que de la misma manera los cristianos no se están doblegando ante la voluntad de este mundo. Ya los azotaron, ya se burlaron, ya les hicieron una y otra cosa. ¿Y qué hacen ellos? Ellos salen gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Ellos sufrieron persecución en el capítulo 8 de Hechos, hermanos, cuando mataron a Esteban. Ellos salen huyendo, pero cuando van huyendo, ellos van predicando la palabra. O sea, ellos no sintieron temor al decir, mataron a Esteban, ahora ya no hay que hablar, hay que quedarnos callados. No, ellos se fueron, pero se fueron predicando la palabra. Y no solo eso, Pablo, nosotros vimos el último verso que dice que él estaba predicando acerca del reino de Dios. O sea, estaba predicando, Jesús es el rey. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Cuál fue el título que le pusieron a él ahí arriba? Rey de los judíos. Entonces, ¿por qué lo mataron, hermanos? Porque él dijo, porque ellos decían, vino otro rey que se está poniendo contra el rey ¿de quién? De los romanos. Se está levantando un rey, otro rey. Entonces, por eso es que fue muerto. Y Pablo, ¿qué está haciendo en Roma? Está predicando de un rey. O sea, lo detuvieron a Pablo, que Jesucristo muriera por declararse rey. Y ahora, ¿qué hace Pablo? Él mismo está predicando acerca de ese rey. ¿Dónde? En Roma. No importando que haya un rey en Roma. Hermanos, ese es el poder que habla la Biblia, que habla el libro de Hechos. El poder del Espíritu Santo que nos va ayudando a seguir adelante, a no flaquear cuando estamos débiles. Vamos nuevamente a Hechos 1. Vamos a ir ahí, hermanos, al verso 14 de Hechos, cuando hablan acerca de la oración. Ellos están orando, hermanos, dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, ellos están juntos, están orando. ¿Por qué? Mire, veamos el verso 4.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. O sea, ellos están juntos esperando ese Espíritu Santo. Ellos están orando conforme ¿a qué? Conforme a la palabra, conforme al mandato de Jesús. Ellos no están orando, hermanos, por algo que a una situación propia, sino aquí la Biblia nos quiere mostrar cómo es la oración de un ciudadano que pertenece al reino de Dios. ¿Cómo es esa oración, hermanos? Mire enseguida lo que pasa. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las Escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hermanos, mientras ellos oraban, ¿qué pasa? Hay un entendimiento, o Pedro está comprendiendo lo que la palabra de Dios decía acerca de Judas. ¿Sí? Que era necesario que se cumplieran las Escrituras. O sea, cuando ellos están orando hay comprensión de esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice el 20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Su oficio de quién, hermanos? De Judas. O sea, que otro ocupe su lugar. Entonces hay dos varones para ocupar ese lugar: José y Matías. ¿Y qué hacen ellos nuevamente, hermanos? En el verso 24: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Mire qué están haciendo, hermanos. ¿Qué oración nos muestra? Primeramente están orando conforme a la voluntad de Dios. Viene revelación de la palabra de Dios. Entonces ellos entienden esa palabra y obedecen que debe de haber un sucesor de Judas. Pero hay dos personas, y a quién le dejan la última palabra: a Dios. Dice: llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos. Hermanos, ¿qué significa que ellos hayan dejado la última palabra a Dios? Están reconociendo: tú eres el rey. Tú eres el rey de ese reino. Están dejando todo a la voluntad de Dios. Entonces veamos, hermanos, el privilegio que nosotros tenemos como cristianos. A nosotros se nos ha dado un reino, se nos ha dado un rey, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo y se nos ha dado la oración. Yo no sé si usted esté disfrutando de todas estas cosas, pero es un privilegio, hermanos. Y todo esto vendría ¿cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo en el capítulo 2. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos en poco la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. La obra de salvación, hermanos, no se completa hasta la venida del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
Y entonces el Espíritu Santo se derrama. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que otros oigan las maravillas de Dios, para que ese evangelio se extienda, para invitar a otros a entrar a ese reino. Yo quiero terminar, hermanos, con Juan. Juan 14. Yo quiero preguntar aquí, hermanos, cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita y Él asciende a los cielos, para nosotros esta situación ¿es pasado o es presente? La muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿es pasado o presente? Pasado, hermanos, ¿verdad? Pasado. Y cuando la Biblia nos habla de que Él va a regresar en su segunda venida, ¿es pasado o es presente? ¿O futuro? ¿Qué es, hermanos? La segunda venida, ¿es presente o es futuro? Futuro, ¿sí? Entonces, la muerte y la ascensión ya pasó para nosotros, pero la segunda venida es futuro. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en nuestra vida mientras estamos recorriendo todo este tiempo, mientras llega la segunda venida de Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo está gobernando Cristo en nuestra vida? ¿Cómo, hermanos? Si Él se fue y para nosotros es futuro que Él regrese, entonces en todo este tiempo, ¿qué está pasando? ¿Quién reina en nuestra vida? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Mire, vamos a verlo en Juan 14. Dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? No nos dejó solos, hermanos. Ahora Cristo está gobernando por medio de su Espíritu Santo. Dice el 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, lo que está diciendo aquí es algo muy importante. Está diciendo o está haciendo una separación del mundo con los creyentes. Mire lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué dice? No puede ver. O sea, el mundo no lo puede ver, hermanos. Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Cómo sabe que el Espíritu Santo está en usted? ¿Cómo sabe, hermano? Porque Él está obrando, porque está transformando nuestra vida. De esa manera nosotros le podemos ver. Vemos la transformación que está haciendo en nosotros. Voy a saltarme unos versos, hermanos. Dice el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, y en este verso se resume todo lo que hemos visto. El Espíritu, ¿qué va a hacer? Nos va a recordar todo lo que Jesús ha enseñado. ¿Qué enseñó? Acerca de un reino, que Él es el rey de ese reino. Hermanos, ese Espíritu Santo nos enseña cada día a someternos a ese rey,
a permanecer en ese reino. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada día nos recuerda la palabra, las Escrituras. ¿Quieren conocer cómo es ese rey? ¿Qué hace el Espíritu Santo? A través de las Escrituras nos revela quién es. Pero ahora, hermanos, voy a terminar con esto. El mundo, una y otra vez, va a querer que nosotros realmente no veamos lo que tenemos en Dios. Todos estos privilegios que nosotros tenemos en Dios, el mundo va a querer quitarlo. ¿Por qué? Porque el mundo te va a hacer ver a ti lo que no tienes. Te dice, mira, no tienes salud, y tú que buscas a Dios. Te va a decir, no tienes un buen trabajo, y tú que buscas a Dios. Mira, no tienes un coche. Ese celular, ya necesitas otro. El mundo tiene muchas armas para hacernos ver lo que no tenemos. Mira, ¿por qué estás pasando escasez? Va a querer quitarnos lo que tenemos en Cristo. ¿No hizo así Satanás en el huerto de Edén con Eva, con Adán? Hermanos, Dios les dijo, no, de todos los árboles pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué le dice a Eva? Mira, no puedes comer de este. Le hizo ver lo que no podía, lo que no tenía. Mira, todos estos árboles los tienes, pero este no lo tienes. ¿Y sabes qué beneficios te va a traer si lo tienes? Que vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Hermanos, el mundo día con día va a querer que enfoquemos nuestra mirada a esta tierra, a las cosas que no tenemos. Pero hermanos, veamos todos los privilegios que tenemos como cristianos. Tenemos muchos privilegios. Cada día digámosle al Señor, lléname, como cantábamos hace rato, de ese Espíritu Santo. Y voy a ir terminando con esto, hermanos. Voy a poner este ejemplo. ¿Usted recuerda cuando Moisés en el capítulo 40 terminó el tabernáculo? Dice que una nube cubrió el tabernáculo, que ni aún había lugar para Moisés. Que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que no haya lugar para mí en este cuerpo, que no esté mi yo deseando las cosas de este mundo, que no quepa yo, que no quepa mi yo, sino que esté lleno de tu Espíritu Santo, lleno de las cosas que tú nos has dado. Hermano, tenemos muchos privilegios que muchas veces no echamos mano de eso. Cuando la Biblia nos habla en este capítulo 14 de ese consolador, eso es un paracleto, hermano. ¿Y qué es un paracleto? ¿Por qué dije que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida? Hermanos, un paracleto es aquel que ayuda cuando uno ya no puede más. Cuando uno
está por, voy a decir así, por desplomarse, por derrumbarse, que si el Espíritu Santo no nos toma y si Él nos soltara, hermanos, nos desplomamos, nos derrumbamos. Pero el Espíritu Santo nos lleva cuando nosotros ya no podemos más. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es como una carrera, que tal vez muchos van enfermos, muchos van cansados, muchos van estresados, muchos van con problemas, muchos van con enfermedades en esa carrera como cristianos. Pero el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nos está llevando, hermanos, nos está sosteniendo. No olvidemos los beneficios que tenemos. No deje que el mundo le haga ver lo que no tiene, hermanos, y que pongamos nuestra mirada ahí. Seamos como esa ancianita que dijo con su pedazo de pan y su vaso de agua: todo esto y aparte Cristo. Valoremos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Oramos. Señor, gracias por todo lo que tenemos en ti. Realmente, Señor, es un privilegio. Es un privilegio, Señor, tener un rey en nuestra vida, que gobierne nuestra vida, porque la naturaleza del hombre, dice su palabra, que es siempre inclinada hacia el mal. Y tener un rey que nos haya sacado de nuestra condición y que ahora gobierne nuestra vida y que nos dirija para hacer buenas obras, para hacer su voluntad, es un gran privilegio, Señor. Gracias porque nos ha invitado a ese reino. Un reino que no es como las leyes de este mundo. Un reino diferente. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos va sosteniendo cuando muchas veces ya no podemos más, Señor. Cuando muchas veces aún ni queremos levantarnos, pero el Espíritu Santo nos levanta, porque es nuestro Paracleto. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por obrar en nosotros. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.